mencionado, de manera que me ha tocado vivir el proceso de reformas desde que comenzó esto. Debo decir que en 1997 se hace la primera gran reforma al sistema de pensiones. México, como la mayoría de los países latinoamericanos, inició un esquema de seguridad social imitando de alguna manera los esquemas existentes en Europa, basados fundamentalmente en la relación laboral formal. Y esto pues dio las características principales de ese sistema. En 1994 inicia un nuevo gobierno, el del presidente Ernesto Zedillo, y ahí en el diagnóstico que hace su equipo antes de la toma de posesión, encuentra como uno de los principales problemas el agotamiento de las reservas técnicas del fondo de pensiones. Esto se deriva pues porque en el tiempo desde que se creó el sistema había venido poco a poco incrementándose los beneficios y quizás todavía más importante, se había extendido la longevidad en México y por otro lado no se había logrado formalizar más a nuestra economía, de manera que se percibía una quiebra técnica del fondo de pensiones. Asimismo, en esos años México enfrentaba una situación de crisis macroeconómica y financiera. El ahorro interno era insuficiente, habíamos tenido un déficit de cuenta corriente muy grande, provocando ciclos de devaluación e inflación, y esto había afectado asimismo a nuestro sistema financiero. De manera que se hacía necesaria una reforma, ¿no? Una reforma importante, radical, y debo decir que en ese momento tuvimos el enorme privilegio de que el propio presidente de la República, por cierto, de formación economista, estaba seguro que para poder impulsar el desarrollo integral del país era necesario incrementar el ahorro, ¿no? El ahorro financiero, y entonces se dio una coyuntura muy importante donde el presidente personalmente impulsa esta reforma buscando simultáneamente el fortalecimiento del sistema de pensiones, dándole un esquema de viabilidad de largo plazo, y por otro lado incrementar el ahorro en México. ¿Qué es lo que fue importante en estas negociaciones? Primero fue mantener el financiamiento tripartito. Ya México tenía una tradición donde tanto el gobierno, el patrón como el trabajador aportaban para el sistema de pensiones y se mantuvo ese financiamiento. Segundo, se generó una pensión garantizada, es decir, que para aquel trabajador que hubiese acumulado la antigüedad y la edad necesarias, por esas dos condiciones tenía derecho a una pensión mínima, que si no estaba financiada con los recursos propios del trabajador, el gobierno pondría la diferencia para asegurarle a todos los trabajadores una pensión, ¿no? Cuando se hicieron los cálculos de cuál debería ser la aportación para poder tener la pensión que se esperaba, pues se partió del hecho de no incrementar la carga a los patrones en ese momento, ni tampoco a los trabajadores, de manera que el gobierno tuvo que incrementar su aportación para que de una manera estadística actuarial se pudiera decir que las pensiones iban a estar financiadas y por lo tanto darle viabilidad al sistema. Entonces el gobierno tuvo que hacer una aportación adicional, se le llamó la cuota social, que además, digamos, la cuota del patrón, del trabajador y del gobierno eran un porcentaje del ingreso, y además de estas tres, el gobierno puso una cuota en pesos. Fue una negociación en el Congreso muy compleja, porque si bien el gobierno en ese entonces comandaba una mayoría en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores, el presidente quería que todos los partidos políticos se sintieran
propios con esta reforma para no nada más impulsarla desde el Ejecutivo, sino asegurar un mayor consenso en cómo hacerlo, ¿no? Se pasó la reforma en el 95 con la idea de entrar en vigor en el 97. Hubo todavía una serie de pequeños cambios que nos van hasta el 1 de julio del 97. Uno de los pequeños cambios fue crear un número de identificación personal, ¿no?, que es el que hasta la fecha continúa aplicándose. La reforma inicia su vigencia en el 97 y sin embargo hubo algunas deficiencias que con el tiempo fueron emergiendo. La primera de ellas es pues que no hubo el proceso de formalización del empleo como se esperaba. Cuando se hizo esta reforma, primero se pensaba que el trabajador que era formal, es decir, que participaba en el sistema de seguridad social, tendría una carrera laboral que se mantendría en la formalidad y por lo tanto acumularía una antigüedad de 30 y 40 años al momento de retirarse. Esto no probó ser cierto, de manera que el trabajador que es formal en México es formal solo una parte del tiempo, ser poco menos de la mitad de su carrera laboral la hace en la informalidad, y esto quiere decir que no aporta al fondo de pensiones. Y por otro lado, a nivel agregado, pues la formalidad no se mejoró desde esa época. Segundo, se esperaba que los salarios fuesen aumentando y el salario real promedio en México no tuvo ese crecimiento que se esperaba, y de hecho el salario mínimo que está legislado tuvo un deterioro en términos reales. Todo eso hizo pues que las aportaciones que se anticipaban no fueran las que se necesitaban para dar una buena pensión. Segundo, tampoco se avanzó en una creación de un sistema nacional, de manera que siguieron existiendo sistemas separados. El principal es para los trabajadores del sector privado, que en su momento eran alrededor de 15 millones de trabajadores, ahora son poco más de 20 millones de trabajadores. El segundo sistema de pensiones es el de los empleados del sector público federal, entre 2 y 3 millones de trabajadores, y después cada gobierno estatal tiene un sistema de pensiones propio, algunos municipios lo mismo, ¿no? Y no hay un reconocimiento mutuo ni de antigüedad ni de aportaciones, de manera que eso constituye una rigidez del sistema del mercado laboral. Los trabajadores que se mueven de un sistema a otro pueden perder sus derechos. Y otro problema muy importante es que digamos, a partir del 97, los trabajadores que ingresaron por primera vez al sistema de pensiones ingresaron bajo las nuevas características. Pero para poder aprobar esa reforma, muy importante, se respetaron los derechos de los trabajadores. Es decir, aquel trabajador que hubiese cotizado antes de entrar en vigor esa reforma tendría siempre la posibilidad de optar por el mejor de los dos regímenes, el anterior, que existió hasta el 97, o el nuevo. El trabajador podría elegir cuál fuera el mejor. Y esto, si bien fue uno de los elementos más importantes para aprobar la reforma en ese momento, a la larga crearía un problema que es el que provocó ya recientemente la necesidad de hacer una nueva reforma. Pero es importante decir que algunas de las características que de largo plazo fueron problemáticas, en el corto plazo, me refiero a la época de los 90, era necesario para políticamente poder conseguir el apoyo no solamente del gobierno federal, que el presidente en su momento estaba convencido, sino de los partidos políticos representados en el Congreso, e igualmente importante de los líderes de los trabajadores que tenían o tienen una fuerza importante. Entonces, el consenso, que fue lo mejor que se pudo hacer en ese momento, pues no era lo
lo más conveniente. Bueno, eso fue en los años 90. Después, en la década del año 2000, hubo una reforma que trató de emular las características de esta primera reforma para los trabajadores del sector público federal, de manera que son dos sistemas que, si bien se mantienen separados, las características son similares. Son cuentas individuales y el trabajador, cuando alcanza el derecho al retiro, utiliza los fondos acumulados para la adquisición de una renta vitalicia. Ya hablando de la actual administración, que entra en diciembre de 2018, el presidente actual, durante su campaña electoral, ofreció hacer una reforma de pensiones. Y bueno, ha cumplido en ese sentido esta promesa, pero quiero dejar como último antecedente, y quizás fundamental, fue que en el año 2019 se eleva a rango constitucional el derecho a una pensión, técnicamente llamada una pensión no contributiva, porque es una pensión universal. Cualquier persona que alcance la edad de retiro tiene derecho a esta pensión. Es una pensión todavía muy pequeña, es alrededor de $150 mensuales, pero lo único que se requiere es la edad, de manera que todo ciudadano que tenga esta característica tiene ya un mínimo para, pues, lo que podemos decir es para evitar la pobreza extrema, es decir, un ciudadano de edad adulta, ¿no?, ya de mayor de edad, tiene derecho a esta reforma, y eso, haberlo llevado a rango constitucional para darle permanencia y que no fuese más un programa de gobierno, sino una característica del Estado mexicano, le permitió al presidente seguir adelante con otro tipo de reformas sociales, económicas, políticas, pero que sin duda tuvo una gran aceptación en la población y, acreditó al presidente como una persona interesada en el bienestar de los ciudadanos ya en vejez, y sobre todo para evitar la pobreza en la vejez. Con este antecedente llegamos al año 2020. En el 2019, el sector patronal tiene un relevo en su dirigencia, y el nuevo dirigente del sector empresarial hace una oferta al gobierno diciendo que el sistema de pensiones, que muestra sus deficiencias, el sistema de pensiones, me refiero a las cuentas individuales administradas por fondos privados, ¿no?, que tiene una serie de deficiencias y que no se puede seguir postergando su respuesta. El líder ofrece que el incremento en las aportaciones correrían a cargo del patrón, no del trabajador, no del Estado, y esto desde luego abre un espacio de negociación muy importante. ¿Cuáles fueron los problemas concretos que se trató de resolver en la reforma que fue aprobada por el Congreso en el 2020? El primero era el bajo nivel de aportaciones. Hacía claro que la tasa de reemplazo sería insuficiente. Como dije hace un momento, a partir del 97, cualquier trabajador que ingresara tendría que acogerse a las nuevas condiciones. Y después de 25 años mínimo, que es la antigüedad mínima para tener derecho a una pensión, eso implicaba que en el año 2022 habría la primera generación de trabajadores plenamente incorporados al nuevo sistema que podrían tener derecho a la pensión. Y esta era significativamente inferior
a la pensión que ofrecía el sistema anterior. El sistema anterior, que fue modificado en el 97, era muy generoso con el trabajador, dado que la pensión que se entregaba era muy superior al monto de las aportaciones. De manera que la discontinuidad que se provocó en el 97 comenzaría a hacer crisis a partir del año 2022, porque un trabajador que hubiese cotizado un día antes de entrada en vigor del 97 la ley y un trabajador que hubiese entrado un día después tendrían una pensión significativamente diferentes con una carrera laboral prácticamente iguales. De manera que para evitar que el sistema anterior fuese destruido, el sector patronal con visión decidió mejor fortalecer al sistema y no desvirtuar las características que ya se tenían y que eran ya muy importantes. ¿A qué me refiero? El sistema anterior, el sistema que entró en vigor en el 97 había generado un ahorro para los trabajadores que alcanza poco más del 20% del Producto Interno Bruto, donde los trabajadores formales sienten ya como una de sus propiedades la cuenta individual. De hecho, en México, después de la casa o la propiedad donde vive el trabajador, el patrimonio segundo más importante ya es la cuenta individual. Y si bien es cierto que la cuenta individual no es de la magnitud que uno quisiera, pero de la magnitud necesaria para financiar una pensión adecuada, es de todas maneras el segundo patrimonio más importante, de manera que el sector laboral, sobre todo los sindicatos y sus líderes, identifican ya a esta cuenta individual como un patrimonio importante que no estarían dispuestos de ninguna manera a perder, como sucedió, por ejemplo, en la reforma que se hizo en Argentina. De manera que el proceso de reforma en el 2019, pues tenía primero el aspecto positivo de la oferta que había hecho el sector patronal, pero el negativo, en cierto sentido, de que la cuenta individual no podría ser tocada porque el sector laboral la defendía de una manera muy vehemente, ¿no? Y desde luego la pregunta siempre es cómo poder aumentar la pensión sin aumentar las aportaciones. ¿Cuáles fueron los resultados más importantes de esta reforma? Desde luego que fue, en primer lugar, el aumento de la aportación a los trabajadores. En el régimen anterior, vigente desde el 97, la aportación es el 6,5% del salario que mensualmente entra a la cuenta del trabajador. 6% es ciertamente insuficiente, de manera que se subió del 6,5% al 15%, más del doble el aumento en la contribución, y el aumento, este incremento, correría a cargo del sector patronal. Hubo solo una pequeña ajuste a esto, porque como mencioné al principio, el gobierno había hecho desde el 97 una aportación extra llamada cuota social. Esa cuota social se redistribuyó de manera que, sin aumentar la carga del gobierno, esta cuota se hizo más progresiva. Es decir, se aportó más a los trabajadores con menos ingresos y menos aportación a los trabajadores de más ingresos. De manera que un trabajador que gana solamente una vez el salario mínimo, el patrón no va a incrementar su aportación, y esto lo hará el gobierno. ¿Qué objetivo tenía esto? Que dado que en México
hay un número muy importante de trabajadores que solo ganan el salario mínimo y que la mayoría de estos trabajadores trabajan en empresas micro o pequeñas, rayando en la frontera con la informalidad. Un aumento de la contribución corría el riesgo de empujar a esta población a la informalidad. De manera que para no desincentivar a los patrones, para los trabajadores de más bajos ingresos, se aplicaría la cuota social del gobierno para incrementar la aportación total al 15%. Entonces, las cuotas van a subir, y digo van, porque la reforma se hizo gradual, de manera que este incremento se hará a lo largo de 10 años. Este año 2023 es la primera vez que aumenta la carga para los patrones, e irá aumentando muy lentamente para que hasta el año 2030 se alcance el 15% pleno, ¿no? Y dé oportunidad a las empresas a ir ajustando estos incrementos sin provocar un desequilibrio y menos porque esta reforma se concluyó durante la crisis provocada por la pandemia y no había capacidad de las empresas, de los patrones, de incrementar la aportación. Entonces, el primer punto más importante fue el incremento sustancial de las aportaciones a la seguridad social, llevándolas del 6,5% al 15%. El segundo punto más importante fue la pensión garantizada. Esta pensión que se obtiene automáticamente teniendo la edad y la antigüedad se incrementó significativamente, y no solamente se incrementó, sino que se modificó para que el monto de la pensión garantizada estuviese en función de la edad, del salario y de la antigüedad de los trabajadores. De manera que aumentó la pensión garantizada de una vez el salario mínimo a un rango que alcanza hasta 2.2 veces el salario mínimo. Así, un trabajador que haya laborado con un salario más alto tendría una garantía también mejor. Y desde luego se había trabajado por más tiempo. Pero el segundo tema es que se redujo la antigüedad necesaria para alcanzar la pensión garantizada. El régimen que se inauguró en el 97 establecía como mínimo para tener derecho a una pensión 25 años de antigüedad. Si tomamos a un trabajador que ingresa a la fuerza laboral alrededor de los 20 años y se retira a los 60 o 65 años, tendría 40 años de antigüedad. Pero 25 años resultó excesivo para el mercado mexicano, porque, como decía, la informalidad es tan elevada que difícilmente un trabajador alcanza 25 años de antigüedad. De manera que para tener esta pensión garantizada se redujo de 25 años a 15 años, es decir, con solo 15 años el trabajador tiene ya derecho a una pensión, y luego también gradualmente se va a ir elevando esta antigüedad mínima hasta 20 años. Es decir, empieza en 25, se bajó a 15 y regresaremos a los 20 muy gradualmente. Pero esto permite que esa nueva generación que ingresó a trabajar en el año 97 con un régimen donde la pensión depende del ahorro alcanzado, con el mínimo de la garantía de esta pensión evitaría un rompimiento, una diferencia entre aquel trabajador que cotizó antes del 97 y el trabajador que cotizó a partir del 97. Entonces, esta pensión garantizada realmente es significativamente mejor y más rápido se puede alcanzar. Con el aumento en las aportaciones y con la mejora en la pensión garantizada, se logró elevar en alrededor del 40% el promedio de las pensiones que ofrecerá el nuevo régimen. Para un trabajador que gane un salario mínimo,
su tasa de reemplazo será del 103%, es decir, un poquitito más que su ingreso del último día de trabajo. Y para un trabajador que gana 5 veces el salario mínimo, el incremento a la pensión sería del 54%. Con esto, un trabajador de 5 salarios mínimos tendría una tasa de reemplazo, como digo, cercana al 60%, ¿no? Entonces, sumando todas las reformas que se hicieron, que han sido la pensión universal, el incremento muy significativo que se ha dado al salario mínimo, cerca de 50% en los 3 primeros años del gobierno del actual presidente, pensión universal, salario mínimo, aumento en cotizaciones y aumento en la podemos decir que tenemos ya una perspectiva de tasa de reemplazo pues tan buena como los países de la OCDE, el promedio de los países de la OCDE. Esta pensión desde luego ya no supone que sería deseable pues que el salario promedio de la economía creciera más rápidamente en los próximos años, o que la formalidad en el mercado laboral aumentara más rápidamente. No es, ojalá suceda esto, pero ya la viabilidad del sistema no depende de esas consideraciones. El último punto muy importante en esta reforma, que parecería casi letra muerta, es que el Congreso estará obligado dentro de 10 años a revisar los parámetros de este sistema para que si considera que dentro de 10 años algo haya sucedido en el sistema laboral, en la economía, lo que sea, que haya restado viabilidad al sistema de pensiones, se puedan modificar, o si por el contrario, por las buenas razones que haya aumentado el salario promedio, que la formalidad haya mejorado, pues entonces se podría incluso disminuir la aportación y hacer menos oneroso para el patrón esta situación. Entonces, es una cláusula que afortunadamente no fue muy debatida, pero que evitaría que nos suceda lo mismo, que en el año 2020 se tenga que hacer ajustes de lo que se aprobó en el 97, ¿no? Ahora en el año 2030 el Congreso tendrá la oportunidad de revisar y en su caso hacer alguna modificación. Quisiera, antes de concluir, pues hablar de algunos de los puntos que más allá de los números permitieron autorizar y aprobar esta reforma. Lo primero que debo decir es que esta nueva administración hizo una propuesta que parecía casi imposible de modificar la reforma de pensiones, pero el presidente estaba comprometido a mejorarla. Si bien es cierto que no había un plan muy claro de cómo llevarlo a cabo, a la postre resultó muy adecuado, porque el haber hecho primero la reforma para la pensión universal le abrió espacios políticos al presidente para moverse, ¿no? Segundo, que además del sector gubernamental fue el sector patronal con este liderazgo importantísimo el interés que puso en una reforma al sistema de pensiones. Una vez que se hizo esta oferta por parte del sector patronal, el debate público desapareció y eso permitió al equipo técnico del sector empresarial y al equipo técnico del gobierno poder trabajar con los números, o sea, hacer un ejercicio técnico que pudiese llevarnos a la reforma posible, no a la reforma deseable, pero sí a la posible, y poder explorar diferentes opciones sin ninguna presión ni de la prensa ni de los partidos políticos que pudiesen radicalizar y rigidizar
las posturas en el Congreso. De manera que hubo ese espacio realmente que llevó pues casi un año de trabajo técnico para identificar, pues desde luego, en las proyecciones demográficas, financieras, laborales, poder hablar el mismo lenguaje que los representantes del equipo técnico representando al sector patronal, con el equipo que a mí me tocó liderar dentro del gobierno, llevar a cabo las proyecciones, identificar los costos que esto representaría, las consecuencias que tendría sobre el mercado laboral, sobre el sistema productivo, y así poder ir diseñando esta estrategia. Una vez que se tuvo el trabajo concluido, nos acercamos a los líderes obreros. Y era difícil para los líderes obreros negar su apoyo cuando ellos no tendrían ningún costo adicional y sí muchos beneficios adicionales. De manera que se logró el consenso con los principales líderes laborales y teniendo ya el acuerdo previo del sector público, del sector privado y del sector laboral, se hizo este anuncio de la reforma y pudo transitar relativamente rápido en el Congreso. La reforma se presentó en agosto y en diciembre se aprobó esta reforma. Entonces, no podíamos ignorar que mejor que se hubiese hecho el trabajo técnico, la única manera posible de presentarlo era obteniendo el consenso. Y pareciera fácil decirlo, pero no lo es. Dentro del sector patronal, desde luego, están representados diferentes sectores de actividad económica, tamaños de empresas, regiones del país, muy distintos unos de otros, y esta reforma tenía que lograr el apoyo de todo el sector patronal. Por eso fue tan importante que para las empresas más pequeñas, que en México son cerca del 60-70% de las empresas que tienen menos de 5 empleados, el costo laboral no fuese incrementado prácticamente en nada, ¿no? Las empresas más grandes aquí en México cuentan ya con esquemas privados de pensiones, de manera que los patrones podían sustituir las pensiones privadas por las públicas, y también cabe decir que las empresas más grandes, generalmente con una participación del capital mayor que del trabajo, el incremento en el costo sería relativamente menor. Es decir, el costo laboral es menos relevante para una empresa más grande que para una empresa más pequeña, de manera que con este ajuste que hicimos de la cuota paga el gobierno, se pudo, digamos, disminuir el impacto para las empresas más pequeñas. Entonces, el sector patronal pudo en su conjunto apoyar las reformas. El sector de los trabajadores, repito, se vio beneficiado sin ningún esfuerzo adicional, y el gobierno realmente, al garantizar una pensión, pues sí hay una contingencia, está ahí cuantificada y puede que no sea insignificante, pero pues que fue el esfuerzo que haría el gobierno para lograr esta reforma. Entonces, teniendo al sector patronal, al sector laboral, al propio gobierno, se pudo hacer el trabajo natural y obligado de cabildeo con los partidos políticos, que dado que sus bases estaban tranquilas de que la reforma los beneficiaría, pudo transitar rápidamente. Así, en diciembre del 2022 se aprueba esta reforma, y es importante decir que si bien se aprueba al final del año 20, ya para el año 22 empiezan a haber pues beneficios. El primer beneficio más importante es justamente que la nueva generación de trabajadores no recibe un salario o un pensión significativamente inferior
a la que tenían derecho con el régimen que había antes del 97. De manera que se pudo evitar una preocupación social que de haberse manifestado habría corrido el riesgo de generarse un movimiento pues que debilitara el sistema de pensiones. De esta manera, en esta administración se logró, pues yo diría, tres pasos fundamentales. Lo primero fue la pensión universal, de manera que ya cualquier ciudadano tiene derecho a una pensión. Esta se irá incrementando gradualmente en función de la capacidad fiscal. Segundo, un sistema de pensiones que ya ofrece una perspectiva de tasa de reemplazo adecuada. Y tercero, no lo mencioné antes, pero ya una posibilidad de conectarse entre los dos sistemas principales, el del sector privado y de los empleados del gobierno federal, ¿no? Donde ya hay un reconocimiento de la antigüedad automático, es decir, si yo transité de un sistema a otro sistema, puedo recoger mi historia laboral y por lo tanto alcanzar las condiciones que me garanticen una pensión. Estas han sido las características principales de esta reforma. Debo insistir, fue la mejor reforma que se pudo hacer en estas condiciones. Es una reforma que logra un sistema híbrido, de modo que no está todo el peso en la pensión universal ni todo el peso en las pensiones del sector formal de la economía. Entre los retos, desde luego, estará para el gobierno la formalización del sector laboral, ¿no? Y desde luego, quizás como último punto, pues que el público vaya cada vez más asimilando la cultura de las pensiones, entienda mejor la operación del sistema y desde luego sea el primer beneficiado y defensor del sistema. Pues estos son los puntos que quería compartir con ustedes y desde luego estoy a disposición por preguntas que ustedes se sirvan a hacerme y pueda yo responderles con mucho gusto. Muchas gracias, doctor. Muy clara su exposición y muy interesante cómo ha sido el proceso de formalización de pensiones en México. Yo quería hacerle una pregunta general, primero, teniendo en consideración que nuestra economía es informal en un 90%, ¿hacia qué régimen nos recomendaría apuntar? Desde luego que es fundamental en una economía como la de ustedes contar con una pensión universal. Es decir, la pobreza en la vejez es una carga social y política imposible de resolver, ¿no? E imposible de mantener. Es decir, éticamente no se puede seguir viviendo socialmente hablando sin atender este problema. Entonces, una pensión universal es fundamental, es necesaria, es progresiva, porque se financia con la recaudación fiscal general de los impuestos y beneficia específicamente a la generación adulta mayor, ¿no? Entonces, creo que ese es un paso necesario. Ahora, el sistema de cuentas individuales, además de generar los incentivos adecuados, es decir, la permanencia del sector formal, y la permanencia del sector formal no es nada más para contribuir a la seguridad social, es para darle transparencia y equidad al sistema productivo, y es también fundamental la creación de ahorro financiero de largo plazo. Una economía como las nuestras, me refiero tanto la de Perú como México, ¿no? Que son economías abiertas, donde el flujo de capitales internacionales es muy rápido, muy ágil. Para la fortaleza del esquema macroeconómico se requiere ahorro local de largo plazo, que pueda financiar las inversiones de largo plazo, ya sea de infraestructura que desarrolla el gobierno o del sector productivo, del sector privado, ¿no? Se requiere ahorro de largo plazo. Y un sistema de pensiones, de cuentas individuales, genera ese ahorro. No se puede
pensar, creo yo, ya en esta época, en un sistema únicamente cargado sobre los hombros del gobierno o únicamente cargado sobre los hombros del sector privado y del sector laboral. El sistema de pensiones público es un esquema de aseguramiento natural, es decir, todos los ciudadanos pagan impuestos de una u otra manera, el impuesto al consumo, el impuesto al ingreso, el impuesto a la gasolina, ¿no? Y cuando uno llega a la edad adulta mayor, tiene derecho a esa pensión, y si la persona vive muere a los 70 o a los 80, a los 90 años, que nadie lo sabe, nadie puede anticipar, todos tienen ese beneficio aprobado. Pero el sistema privado de pensiones, y debo ser muy cuidadoso con la palabra privado, es una gestión privada, pero la responsabilidad aquí en México del sistema de pensiones es del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es una entidad pública. El gobierno es el responsable de las pensiones y lo único que hace la ley es concesionar a empresas privadas gestionar ese recurso. No es un sistema privado, es un sistema público que concesiona a algunas entidades privadas la gestión de ese ahorro. Esa gestión privada debe ser regulada y supervisada por el Estado, porque está tutelando un interés público y es el recurso de los trabajadores. Entonces, ese sistema, entre comillas, privado, ¿no?, también tiene características de aseguramiento, porque es natural que la persona que tiene las posibilidades de un ingreso mayor alcance una mejor pensión, y quien tiene menos probabilidades de una carrera laboral exitosa, ya sea en el México voy a hablar solamente, ¿no?, porque por ser mujer ya tiene un hándicap, por ser un trabajador indígena tiene un hándicap, por ser un trabajador no calificado tiene un hándicap. La pensión que garantiza el gobierno equilibra y por lo tanto también es un sistema progresivo que ayuda a darle a estos trabajadores pues menos favorecidos también una mejor garantía. Entonces creo que la condición necesaria es un sistema híbrido, ¿no?, un sistema reconocido por el trabajador, ¿no?, y un sistema pues con acceso a cualquiera. No hay restricciones para ingresar a este sistema. Muchas gracias, doctor. Le damos la bienvenida al congresista Carlos Anderson y le cedemos el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Muy interesante, muy relevante su presentación. Muchísimas gracias. Yo tengo algunas preguntas, quizás un poco para trasladar la experiencia que usted tiene a la realidad peruana, ¿no? Una de ellas tiene que ver, por supuesto, con el tema de la pensión universal. Usted acaba de señalado, tenemos un símil, algo parecido, le llamamos pensión 75, ¿no? Pero que es reducido, ¿no?, y enfocado pues a quienes están en situación de pobreza extrema, que tienen 65 años. Es un programa que la verdad es que no creo que beneficie a más de 300.000 personas, 80.000 personas, y esto es, ¿no?, con niveles, la verdad, que también son bajísimos, pero bajísimos, ¿no? El problema que tenemos nosotros en el Perú es que hoy en día no llegamos a 2 millones, creo, de personas mayores de 65 años, pero hay un rápido envejecimiento, y al 2040 se estima que sea más o menos el 16% de la población peruana, de una población de 40 y tantos millones, que esté en esa edad, que sean mayores de 65 años, ¿no? Y estos sistemas, digamos, de pensión universal no contributivos, tienen, por lo menos en la experiencia que he visto en todas partes del mundo, un problema cuando uno hace, digamos, la valoración en términos actuariales, ¿no? Porque implican un déficit, digamos, actuarial inmediato, sobre todo en un país en el que tenemos 80% de informalidad laboral, ¿no?, hoy en día, y donde la relación impuestos PBI apenas
llega al 15-16%. O sea, estamos... Bueno, México tiene un problema similar, que es una cosa rara para ser un país oponte, ¿no? Pero tiene otros mecanismos, y es una economía más sofisticada, más compleja que la peruana. Entonces, cuando tenemos esta combinación, la verdad, terrible, ¿no? Altísima informalidad. Por otro lado, tributación mínima, que recae sobre unos cuantos, ¿no? Y tercero, bueno, una población que está envejeciendo muy, pero muy rápidamente. Entonces la pregunta es, en un país que además también tiene una larga experiencia inflacionaria, una larga memoria inflacionaria, ¿no? Que ha hecho que, por ejemplo, haya una aversión, digamos, a déficits, ya sean estructurales como el que se podría generar de esa forma, ¿no? O déficits transitorios por el manejo de la política económica. Entonces mi pregunta es cómo cuadrar este círculo, ¿no? Que la verdad que parece muy, pero muy complicado, y cómo en efecto está haciendo México, porque de todas maneras los sistemas, digamos, de fondos de pensiones privados que dependen de un empleo, ¿no? Son por definición excluyentes de aquellos que no tienen empleo formal, ¿no? Aquí en el Perú toda la vinculación ha sido definitivamente a través de la formalidad, y sobre todo a través de la formalidad bancaria, que todavía es peor, ¿no? Entonces quisiera que se pudiera reflexionar sobre esto en el caso peruano. Sí, primero, no estoy seguro si la pensión 75 de ustedes solo se le asigna a quien acredita ser pobre extremo, o es universal. No, no es universal. Es específicamente para el sector de pobreza extrema. Bueno, ahí quería tocar el tema, porque si bien es cierto que teóricamente, si el propósito de esta pensión es evitar la indigencia en la edad adulta, en la edad avanzada, los problemas de identificación se vuelven muy complicados, y esa complicación da pie a inequidades y a corrupción. Aquí en México, reconociendo que lo que se hizo también tiene deficiencias, pero se optó por una pensión universal, de manera que todo el mundo tiene derecho a esto, ¿no? Hombres, mujeres, hayan trabajado en el sector formal, informal, en fin, no hay ninguna restricción salvo la edad para tener este derecho. Segundo, es un sistema pues denominado muchas veces asistencial, y la palabra asistencial en algunos círculos tiene la connotación negativa de que estoy dando dádivas. Pero si le cambiamos simplemente el nombre y decimos que más que asistencial es parte del esquema de protección social, pues se reconoce que hay un riesgo de la indigencia en la edad avanzada, y que el gobierno es el asegurador universal, y por lo tanto debe de considerar un esquema de esta naturaleza. Es decir, creo que un sistema de pensión universal es costoso, pero es necesario, y es costoso fiscalmente, pero es una necesidad social y ética. Y voy a decir algo que parece un poco una broma, pero preparándome para esta presentación, ahora que está de moda la inteligencia artificial, ¿no? Yo pregunté en este chat GPT, ¿no? ¿Cuál es el principal reto? Y el principal reto que me respondió para estos sistemas es el financiamiento. Y creo que usted toca el punto central. Un sistema de protección universal a la larga requiere un sistema fiscal sólido. Entonces, no hay vuelta de hoja. Nuestros gobiernos, para poder cumplir con su responsabilidad social, tienen que incrementar su recaudación. Y no me voy a meter al tema de recaudación. Hay recaudación fácil, difícil, progresista, regresiva, eficiente, ineficiente, pero para poder cumplir con su responsabilidad, el Estado tiene que aumentar sus recursos.
porque distraer recursos, por decir algo, de la salud para darle a la pensión, pues no es respuesta. Suspender las inversiones productivas por cubrir una pensión tampoco es una respuesta. En México la recaudación fiscal representa alrededor del 15% del Producto Interno Bruto. No recuerdo las cifras del Perú, pero no creo que sean muy diferentes. Y es insuficiente. 16. Sí, 16%. Ahora, Entonces, sí, habrá que aumentar esa recaudación. Y por último, usted mencionó el problema de la bancarización. Los avances tecnológicos los debemos ir aprovechando. Aquí en México, antes de la pandemia, el sistema de pensiones había avanzado mucho en su digitalización, de manera que desde un teléfono es posible hacer aportaciones, es posible actualizar los datos personales. El único proceso que tiene que ser personal es al momento del retiro poder recuperar los recursos de la pensión, y esto es más un tema de verificación de la persona que otra cosa, ¿no? Es decir, se podría incluso hacer ya electrónicamente, pero tiene usted razón, el retiro de los recursos de las AFPs, aquí les llamamos AFORES, sería para la adquisición de una renta vitalicia, y entonces la renta vitalicia tiene que ver dónde le deposita los recursos. Creo que también el esquema, es decir, que para poder impulsar fuertemente el sistema de pensiones, independientemente de que sea el no contributivo o el contributivo, nuestros países tienen que avanzar, y ya yo no utilizaría la bancarización, sino una generación más adelante de poder tener finanzas digitalizadas. Es un banco, puede ser desde una tarjeta monedero electrónico, puede ser una caja de ahorro, puede ser un banco, en fin, hay nuevas opciones, pero el punto que usted menciona es fundamental. Tenemos que ver la modernización de los sistemas de pensiones de una manera integral, y el tema tecnológico es uno fundamental. No podemos hacer que un trabajador, y menos si es informal, recorra a veces distancias enormes para ir a presentarse, cuando puede desde su teléfono grabar su voz, su cara, en algunos más modernos incluso las huellas digitales, para que a través de indicadores biométricos pueda acreditarse la persona y pueda hacer todos sus trámites e incluso recibir los recursos a distancia. Entonces, sí es un tema importante. Creo que ya las soluciones tecnológicas están suficientemente popularizadas para que no represente un costo elevado. Es realmente una inversión, y en algunos casos, como fuera aquí en México, pues en parte lo financiaron las propias AFPs, en parte fue conjunto con el sistema financiero, ¿no? De manera que pues sí se ha avanzado muchísimo en poder operar electrónicamente el sistema de pensiones. Muchas gracias. Con el ingreso del congresista Anderson tenemos el foro reglamentario para dar inicio a la tercera sesión ordinaria, siendo las 12:13 horas del día. Continuamos. Tiene la palabra la congresista Isabel. Gracias, presidente. Buenos días. Buenos días, colegas que están conectados a esta mesa de trabajo. Quisiera hacerle dos preguntitas al señor Carlos desde México. Gracias por su apoyo en este tema. Entonces nos es muy importante saber también qué beneficios, qué
qué beneficios tienen los trabajadores en pensiones, ¿no? Señor Carlos, usted mencionó la carga a los patrones. Entiendo que se refiere a la parte del empleador que hace el fondo de pensiones de los trabajadores. ¿Me podría decir o explicarnos mejor a cuánto asciende esa carga, ¿no? Y la segunda pregunta es qué porcentaje de la pensión del trabajador representa la denominada carga a los patrones. Gracias por su respuesta de antemano. Las fórmulas para calcular la aportación del patrón, del trabajador y del Estado son un poquito complejas, pero actualmente, o digamos hasta el año pasado, de ese 6.25, en promedio el patrón aportaba alrededor de 4 puntos porcentuales, es decir, cerca del 66% de la carga es del patrón, el 1% es del trabajador y el otro 1% es del Estado, ¿no? La proporción es más alta del Estado cuando los trabajadores tienen ingresos más bajos, ¿no? Y es más alta del patrón para los trabajadores de más altos ingresos. Para el año 2030, que alcancemos el 15%, del 15%, cerca de 13 puntos van a ser del patrón. Pero repito, para los trabajadores de un salario mínimo, el patrón va a seguir pagando solamente 4 puntos y el Estado va a estar aportando alrededor de 7 puntos. Entonces, la carga está en función de esto, pero hablando en promedio del 60% que ahorita paga el patrón, va a estar alrededor del 80% lo que pague el patrón al final de esa reforma. Y perdón, ¿cuál es la segunda pregunta de usted? ¿Qué porcentaje? Es que no la conté. Sí, señor Carlos. ¿Qué porcentaje de la pensión del trabajador representa la denominada carga de los patrones? Sí, igualmente varía según el nivel de ingreso del trabajador, pero ahorita para el patrón promedio, la carga que representa la seguridad social, que es la suma de pensiones, salud y vivienda, que aquí en México tenemos una aportación del 5% del salario solamente para el fondo de vivienda. Y hay otros pequeños, por ejemplo, el seguro para riesgos de trabajo, el monto que hay que pagar para la propia administración que cobra el Instituto Mexicano del Seguro Social, y algunas otras prestaciones. Es alrededor del 25% del sueldo. Es decir, un patrón que paga 100 pesos al trabajador, a él le cuesta alrededor de 125 pesos ese trabajador. Y por eso bueno, políticamente era muy difícil que los patrones aceptaran aumentar su carga, porque este aumento pues genera un incentivo al patrón, ya sea o de no contratar formalmente al trabajador o registrarlo con un salario inferior al que realmente recibe, precisamente para no cubrir esta carga de la seguridad social. Una de las críticas más importantes que hay al sistema de seguridad social asociado al trabajo es que justamente incentiva al patrón a la informalidad, ¿no? A no contratarlo registrándolo en la seguridad social. La verdad es que los estudios empíricos no tienen una conclusión definitiva. Hay estudios
como fue el caso en Colombia, donde reducir la carga patronal aumentó la formalidad, pero hay países como Chile, donde la carga social es incluso mayor y la formalidad también es mayor. Entonces no es concluyente. Y uno debe bueno, yo cuando era funcionario público, pues no podemos comenzar de cero. Es decir, existe una historia, existen instituciones, existen esquemas y frente a los retos lo que optamos fue por fortalecer al sistema, ¿no? Si pudiésemos empezar de cero, probablemente tendríamos solamente un impuesto al consumo, el IVA, ¿no? En México el IVA a alimentos y medicinas no se grava, políticamente es muy delicado, pero quizás desde el punto de vista fiscal lo ideal sería aumentar el IVA fuertemente, incluso alimentos y medicinas, y tener un mejor sistema de salud y de pensiones financiados por el gobierno. No conozco las características institucionales propias del Perú, pero en nuestro caso lo más conveniente era y sobre todo aprovechando la oferta del sector patronal, fue aumentar las cuotas de manera que para el año 2030 este 25% será en promedio el 30%. Muchas gracias, doctor. ¿Algún colega congresista tiene alguna pregunta? Ok, yo tengo una para usted, doctor. ¿El sistema de las Fuerzas Armadas en México entra al sistema universal de pensiones o tiene un sistema separado? Tiene un sistema separado, ¿no? Y es todavía un poco más complicado porque hay la antigüedad no se mide únicamente por el número de años que la persona estuvo dentro de las Fuerzas Armadas, sino depende de las misiones en las que haya estado involucrado. Hay misiones de mayor riesgo y de menor riesgo, y obviamente las misiones de mayor riesgo pues, avanzan más rápidamente en los derechos del trabajador. Estamos además en una reforma para crear una Guardia Nacional y hay un número importante de soldados que están pasando a la Guardia Nacional y se está haciendo ahí un esquema mixto, pero la respuesta simple es no. Las Fuerzas Armadas tienen un sistema propio, un sistema que en principio pareciera más generoso, pero pues yo como ciudadano civil reconozco la función especial que representan las Fuerzas Armadas, entonces no lo considero como un privilegio en términos de los beneficios, sino más bien el privilegio somos los ciudadanos civiles que contamos con el apoyo de las Fuerzas Armadas. No es igual, no son migrables. Intentamos darle alguna posibilidad de migración y solo lo que llamaríamos un copete, un extra por ser militar, pero que si el militar opta por pasar a la vida civil hubiese podido llevar su antigüedad y de esta manera pues beneficiar todavía más a los trabajadores, pero a la fecha no se pudo hacer esta reforma. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Anderson. Sí, perdona que abuse un poco de su experiencia, pero aquí en el Perú hay digamos, por un tema quizás de educación financiera, ¿no? Pero hay una obsesión por el tema de las comisiones que se pagan, en lugar de ponerle la atención a los retornos, ¿no? De la inversión de largo plazo en materia previsional. Pero, por ejemplo, en México, donde yo trabajé también en el tema de Afores, conocí el caso de Afore Bursa, ¿no? Donde no se cobra ni por flujo ni por fondo, sino sobre un exceso del retorno, ¿no? No sé si todavía sea ese el caso, pero en México recuerdo que hay un retorno asegurado mínimo, ¿no? Entonces, en el caso de Inbursa, era básicamente un tercio de todo lo que se exceda, ¿no?
cero comisión de administración de flujo y de fondo. No sé si todavía ese es el caso. Y en todo caso, ¿qué le parecen ese tipo de arreglos, digamos? Sí, cuando inició el sistema en 1997 había tres formas de cobrar comisiones para las AFPs o las AFORES. Uno era un porcentaje del saldo, uno era un porcentaje del ingreso del trabajador y uno era, como usted bien dice, el exceso de rendimiento. Eso se modificó, creo que fue en el año 2004, de manera que ya solamente quedaba quedaron dos, que era el rendimiento, o el porcentaje del saldo o el porcentaje del ingreso. Y en el 2009 se modificó para quedar únicamente con porcentaje del saldo. Ahora bien, ese saldo en México era relativamente alto, pero que sobre todo políticamente se volvió casi que la bandera tanto del gobierno como de los trabajadores criticando a las CFPs. En esta reforma del 2020 se le puso un techo que representó una disminución como del 40% de la comisión. La comisión actualmente es 0.57%, ¿no? O sea, casi que la mitad de un 1%, con lo cual quedaría pues en niveles más o menos iguales a los internacionales, dependiendo. En Chile es otra manera de cobrar, en Colombia es otra, pero creo que pone a México ya en un nivel internacional y sí fue, yo omití decirlo, una de las, digamos, puntos que si bien es cierto que económicamente era menos relevante, políticamente era muy sensible y sí, esta reducción de las comisiones fue anunciado y ponderado mucho por los trabajadores, ahora es 0.57 y creo que representó en el corto plazo un golpe muy fuerte para las AFPs. En el largo plazo tendrán que equilibrarse y sí es un tema que sobre todo está en el imaginario colectivo, ¿no? Si de por sí el sistema financiero no es el al que se le tiene más confianza a nivel social, en el caso de la reforma era un punto importante y sí se redujo significativamente. Muchas gracias. Habiendo concluido la ronda de preguntas, le damos las gracias, doctor, por su magnífica intervención y el gran apoyo que nos da el conocimiento de su reforma en México para ser aplicada a Perú en lo que sea pertinente. Le damos las gracias, doctor, y seguimos en contacto. Al contrario, les deseo lo mejor y les agradezco muchísimo la invitación. Para mí es un privilegio y estoy abierto para que si eventualmente hay alguna otra pregunta o intervención, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias a ustedes. Seguramente lo vamos a mostrar más adelante. Puede retirarse cuando guste, doctor. Gracias. Colegas congresistas, no habiendo más puntos que tratar, solicito la dispensa de aprobación del acta para ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión. Si no hay oposición, damos por... ¿También Montoya? Sí, adelante. Sí, si me permite, no me gustaría hacer una, digamos, reflexión en voz alta a partir de lo que acabamos de escuchar para que los mensajes, digamos, no se pierdan, ¿no? Si hemos escuchado con atención a mi tocayo. Presidenta. Muchas gracias. Decía, ¿no?, que para que no se pierdan los mensajes principales es importante recordar lo siguiente, de lo que nos ha dicho, ¿no?, lo que nos ha dicho mi tocayo mexicano. Número uno, si bien es cierto, el objetivo debería ser contar con una pensión universal no contributiva, financiada por impuestos, ¿no? El hecho cierto es que en un país como el nuestro, con nuestra memoria inflacionaria, causada sobre todo por déficits que se dieron años
por décadas, ¿verdad? Una necesidad, digamos, o mejor dicho, una condición necesaria para poder pasar a una pensión universal no contributiva va a ser aumentar de manera significativa, ¿no?, nuestra capacidad fiscal. Es decir, mientras no tengamos una mejor relación entre el total de impuestos y el tamaño de la economía, va a ser muy, pero muy difícil y peligroso, ¿no?, apuntar a una pensión universal que genera muchas expectativas, pero que podría terminar como terminó en el pasado, ¿no?, estos esfuerzos en incendios inflacionarios, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, me parece importante recalcar, es la necesidad de desbancarizar el ahorro previsional, utilizando, por supuesto, las tecnologías, ¿no?, que están a disposición, promoviendo las fintech y otras maneras de asegurar la participación del mayor número de trabajadores, independientemente de si están en el mundo formal o informal. Por último, creo que es importante tener una visión de manera comparativa, como estamos escuchando los problemas del tema previsional no son exclusivos del Perú, están en todas partes, en todos los sistemas. No hay uno solo en el mundo, creo yo, que esté exento, digamos, de problemas, de dificultades y de constante renovación. Así que qué bueno que estemos nosotros en esta subcomisión, ¿no?, para aportar mayores ideas. Hay unos temas que han quedado en vacío. Por ejemplo, de repente deberíamos buscar a un especialista en lo que se refiere a sistemas de ahorro previsional en países de alta informalidad, ¿ya?, que tiene que ver con el tema de las micropensiones, etcétera, que evidentemente no es el caso de México, pero sí el caso de algunos países en África y en Asia. Muchísimas gracias. Gracias por los comentarios. Sí, se ha tomado en cuenta lo que ha mencionado con relación al último punto. Tiene la palabra la congresista Noelia Herrera. Congresista Noelia Herrera, tiene la palabra. Gracias, presidente. Solo era para consignar mi asistencia porque estoy en una comisión paralela y por eso no quise interrumpir la sesión. Gracias. Considerada la asistencia. La congresista Isabel Cortés tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, por su intermedio, después de escuchar a la respuesta del señor Noriega, es interesante, ¿no?, saber que en el aporte de la pensión o a la pensión del trabajador es asumido por el empleador en promedio del 70% para en el caso mexicano, ¿no? Y yo quisiera hacer también llamada a todos los colegas que conozcamos esto, ¿no? De que en nuestro país el aporte de los patrones a la pensión de los trabajadores es nula. No hay ni un empleador que aporte de su bolsillo al trabajador. Entonces creo que podemos aprender mucho del caso mexicano y también agradecer al presidente Montoya que por armar esta mesa de trabajo, por formar esta mesa de trabajo, presidente. Es muy interesante, muy importante que usted esté poniéndole punche, incluso invitando a otros especialistas de otros países para conocer eso. Entonces, muy agradecido, presidente. Gracias. Gracias a todos, colegas. Yo quiero pedirles algo, si alguno tiene algún candidato internacional para poder invitarlo para estas conferencias, estas exposiciones, se los agradecería, nos los hagan llegar sus nombres. Gracias. Pues, no habiendo otro punto que tratar, solicito la dispensa de aprobación del acta.